cuando ahora llueve, este es cuando baja la temperatura y ahora estaremos como en 24, 23 grados, una cosa así. Sí. Sí, muy bien. Nada. Pues hoy, hoy en nuestro recorrido por las esencias florales, que realmente, por ejemplo, ver el objetivo de analizar, profundizar en los complementos y extensiones de cada remedio es con el objetivo de realmente veamos simplemente las posibilidades, o sea, el espectro de uso terapéutico que puede tener la terapia, ¿no? Porque es cierto que hay algunas esencias que en algunas situaciones, ¿no? Pues simplemente yo siempre digo que es bueno ayudar a la persona a priorizar, ¿no? A priorizar. Y entonces, muchas veces, pues, la esencia, a lo mejor del tema, va a ser a lo mejor una esencia, una chicoria, por ejemplo, ¿no? Pero, sin embargo, ahondando en el estado emocional de la persona, podemos ver que hay otro estado que necesitan también decir, apoyarse, ¿no? Apoyarse. Entonces, con lo cual, muchas veces entonces hay algunas flores que pueden servir de complemento a otras, ¿no? De complemento a otras. Fijaros, por ejemplo, Edward Bach, el cerato, junto con otra serie de esencia, entre su escrito, podríamos ver mira, ¿por qué no me, que hay un poquillo de maldad, sí. El, Podemos ver cómo hay algunos remedios los estados que nos ayudan están relacionados con contextos como con contextos muy espirituales, ¿sabes? Por ejemplo, el cerato tendría que ver un poco con el concepto de sabiduría, de sabiduría interna que cada uno tenía. Entonces, realmente, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría no es el conjunto de conocimiento que adquirimos, pues teórico, como se puede decir, ¿no? No, la sabiduría de cada persona habla más de sus conocimientos, de sus habilidades, de sus talentos, de sus virtudes adquiridos a través de la experiencia. Realmente es como el potencial que trae cada persona, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, por eso Edward Bach llamó a cerato la flor de identidad, porque efectivamente en aquellos momentos que la persona observemos, que la persona se deja llevar, es muy influenciable, siempre busca su respuesta en el externo, a esta persona le corresponde, le daríamos el cerato, ¿no? Y Edward Bach decía, para aquellos que no tienen suficiente, que no tienen confianza en sí mismos para afrontar sus propias decisiones, están constantemente pidiendo consejo a los demás y frecuentemente resultan mal orientados. Entonces, efectivamente, como una figura simbólica, o sea, un arquetipo, una figura simbólica que lo represente, ¿cuál sería? La certeza, el conocimiento cierto y seguro sobre algo, pero no simplemente el conocimiento cierto y seguro teórico, sino realmente es referido a tu identidad, a tu respuesta interna, o sea, ¿qué te dice tu interior? ¿Qué se dice tu interior? Así. Entonces, cuando veáis una persona, voy para atrás, sí. Cuando veáis una persona que está como muy realmente, o sea, es decir, el estado emocional que está teniendo, pero realmente nosotros observamos que esa persona hay una falta de identidad, está insegura, entonces a esa persona la podemos complementar el cerato, en este caso, pues sería una flor que le va a ayudar bastante a complementar su situación, ¿no? Entonces espera, es que no me traje
el ratón, y entonces tengo que estar con un antiguo, un poco así, así. Entonces veis, además, cerato, como veréis, es una flor que no hace referencia, o sea, a un estado temporal, no es algo que a lo mejor que la persona, efectivamente el estado cerato, la inseguridad en su patrón interno, lo puede sufrir también de forma temporal, pero con frecuencia nos lo vamos a encontrar el estado cerato en estado caracteriológico, como decir, este es un inseguro, una persona que siempre está pidiendo referentes externos, ¿sabes? Para, eh, entonces, investigando, fijaros, yo investigando en mi práctica, en libros, me he dado cuenta realmente, por ejemplo, yo nunca, igual que con el nogal, ¿no? Y que lo vimos en nuestro anterior encuentro, yo nunca he visto con el cerato que normalmente una extensión. ¿Qué significa extensión? Cuando un estado, pues por la evolución de la persona, como se están ocurriendo, no evolución, a lo mejor involución, ¿no? La persona puede ser que pase de un estado a otro, de un estado a otro. Entonces ahí hablaríamos ya de extensión. Pero incluso los complementos, lo que te dicen que es que en una misma situación, o sea, hay dos flores que se pueden hacer una sinergia perfecta pues, para ayudar a la persona a superar ese estado, ¿no? Entonces, a continuación vamos a ver una serie de esencias, de esencias que, como diría, haría muy buen, o sea, el cerato le serviría bastante de complemento, ¿no? Eh, entonces, sí, fijaros, yo por ejemplo, el brote de castaño también, fijaros que os decía que el cerato está relacionado con de las flores más espiritualizadas en función de los conceptos a los que está vinculada, ¿no? Conceptos de sabiduría interna. Pero, por ejemplo, fijaros, el brote de castaño, Edward Bach, Edward Bach, Edward Bach la relacionó con el aprendizaje, efectivamente. El aprendizaje es la conciencia, porque aquí realmente él nos la proponía esta flor, pues para ser consciente efectivamente de los errores que cometemos en la experiencia para no volver a cometerlos, ¿no? El, Entonces, fijaros que como diría, ambos estados, tanto el brote de castaño como el cerato, van a ayudarnos a trabajar la superficialidad de la persona. Porque fijaros, en un estado cerato, efectivamente, lo externo es lo que le da seguridad, ¿no? Y realmente el brote de castaño, ¿por qué se queda en lo superficial? Lo superficial porque no procesa, no sintetiza, o sea, no reflexiona, no extrae las lecciones, no aprende de la experiencia. Entonces, realmente, tanto en el brote de castaño como en el cerato, hay un problema de superficialidad. Entonces, cuando observemos que la persona no aprende de la experiencia, o sea, que no reflexiona. Entonces, está a lo mejor muchas veces pidiendo opiniones externas y muchas veces esas opiniones te van a llevar a cometer el mismo error, porque no te fíes del exterior. Primero, siéntate, reflexiona y contacta con tu respuesta, ¿no? Entonces, en ambos estados vemos realmente un nivel superficial de conciencia. ¿eh? El, que ellos, tanto uno como otro, sí, pues decir, experiencia, acumulan información, experiencia y tal, pero esa información que han recogido no la procesa, porque vosotros podemos observar una persona brote de castaño, ¿no?
que pregunta, que pregunta fuera, es decir, y vuelve y otra vez. Y entonces el hecho de cometer a lo mejor que la experiencia se le esté produciendo el mismo error, no para a pensar y entonces, ¿qué hace? Recurrir fuera. ¿Y tú qué harías? Y tú tal. Y entonces muchas veces ya lo vemos ahí, cómo se complementan perfectamente. Hay una falta de aprendizaje y además hay una falta de identidad interna, algo que le exija, o sea, contactar con su interior, ¿no? Entonces, vemos la persona con una actitud cerato, que necesita cerato, la vemos a ver recogida información, personas que todo esto son mecanismos de defensa para reforzar su seguridad, talleres, cursos, pero realmente luego extrae como las conclusiones o las sintetiza lo que ha aprendido en cada uno, no. Entonces, para él realmente todos estos cursos, todos estos talleres, todo, o sea, toda esta información, esta balance de información, viene a ser un mecanismo de defensa. Entonces, y la persona con brote de castaño repite la experiencia. ¿Por qué? Porque no se ha parado a pensar realmente qué le está aportando esa experiencia. Esperar, y, y, ¿eh? Entonces, como la experiencia y realmente información, por ejemplo, en un estado cerato, información que te llega, pues es muy valiosa, pero ¿cuál es tu problema? El problema de la persona que no la procesa, que no la procesa, entonces recurre al exterior. Entonces, yo quería, por ejemplo, ahora cuando, así, al final de cada flor, ¿no? Que, no sé, que pongamos algún ejemplo, a ver, algún ejemplo sobre alguna de estas flores, ¿sabes? Porque realmente como mejor la asimilamos la información muchas veces es llevándola a la práctica, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién se anima a poner un ejemplo del brote de castaño? Una persona que necesite brote de castaño y además el cerato. A ver, alguna de vosotras, alguien que se anime. No se anima nadie. Mira, en general yo lo que he visto es que cuando llegan los pacientes a la consulta vienen muchas veces con mucha inseguridad y con baja creencia en su propia intuición. Y entonces generalmente algunas de estas personas esperan de la, digamos, de la psicóloga clínica que le diga qué es lo que necesita, o sea, qué es lo que ella debería hacer incluso. Esperan orientaciones detalladas. Y es evidentemente porque hay una inseguridad interna y hay una poca creencia en su propia intuición. Entonces yo creo que estas dos flores les vendría muy bien a este tipo de pacientes, ¿no? Que arriban de esa forma a la consulta, ¿no? Y lo lamentable es que a veces algunos profesionales de la salud, algunos terapeutas, entran en eso y empiezan a orientar a la persona qué es lo que tiene que hacer, en vez de ayudarla a que ella encuentre su propia decisión interna, ¿no? Y eso es lo que habría como que advertir un poco, que lo que se trata en la terapia es que la persona encuentre a sí misma su fuerza, ¿no? Pues muy importante, Estela, lo que estás diciendo, porque efectivamente yo no soy psicóloga así, pero a mí me ha costado mucho, por ejemplo, atender a personas con terapia floral, porque yo me he visto convertida como terapeuta, pero más que nada como consejera, ¿sabes? Exacto, exacto. Eso.
Y eso es lo que hay que evitar, pero hay muchos terapeutas que caen en hacer eso y generan una dependencia de la persona y evidentemente no crece, la persona no crece y la terapia es fallida. Es mi opinión, ¿no? Ah, sí, porque aquí lo importante es hacer consciente a la persona que efectivamente que tanto, incluso tanto la terapia floral, todo son recursos, el psicólogo son recursos externos, pero que aquí todo es como el trabajo es tuyo, es interno y nadie lo puede hacer por ti. ¿Sabes? Exacto, sí, sí, así es. Pues vamos a pasar a ver, luego vamos a hablar ya en el coloquio, hablamos. ¿Sí? Pues ahora vamos a ver y realmente fijaros el mímulo, es decir, muchas veces la sensación de incertidumbre sobre algo concreto, ¿eh? te puede llevar a una persona a la misma inseguridad en su criterio, ¿sabes? Lo hemos visto realmente, por ejemplo, con esta avalancha de información que hemos tenido, con todo con lo del COVID, ¿eh? Hay gente que a lo mejor su intuición le estaba diciendo hacer otra cosa, pero baja la avalancha de medios, de la radio, la televisión, en comentarios de la gente, que entonces realmente aquí lo que te han hecho caer a lo mejor muchas veces el no saber qué hacer. ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Cómo reacciono? ¿Eh? O sea, y que realmente, ¿qué quiero? ¿No? ¿Qué quiero? Eso es lo más importante. Entonces ahí habría un buen complemento de la incertidumbre que es mímulo, incertidumbre sobre algo concreto, sobre algo concreto. Por ejemplo, realmente esta situación de COVID, ¿no? Pues ha venido a hacer un cambio en todos los sistemas, en todo, ¿no? Entonces realmente que la emoción que vamos con más frecuencia que ha aflorado y que está aflorando, ¿cuál es? La incertidumbre. ¿Por qué? Porque se están produciendo muchos cambios, muchos duelos, ¿eh? Entonces, como consecuencia de eso, aflora la incertidumbre y aflora también la inseguridad, ¿eh? De dudar, o sea, esa incertidumbre te puede llevar a dudar de tu propia respuesta interna, ante una situación, ¿no? Entonces, a ver, yo propongo, a ver, alguien más que me pueda dar algún ejemplo bueno, que me pueda, no, que nos pueda dar algún ejemplo de mímulo incertidumbre. Hola Trina, Mayra. Hola Mayra, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días. Eh, Mira, yo pienso que ahorita también, aparte de la pandemia y la situación que hemos vivido, ¿verdad? En Nicaragua, ahorita también lo que nos está como eh, llevando a estos tres estados, digamos, de Cerrato, de Brote Castaño, Mímulo, es la migración hacia otros países, porque en mi caso particular he tenido pacientes que vienen a la terapia, bueno, a mi espacio, para preguntarme, y claro, esa falta de confianza, falta de seguridad, que si se tienen que ir de Nicaragua, y yo les digo, bueno, ¿qué le dice su corazoncito? Ah, Porque yo no puedo tomar decisiones por ellos, es como decía Estela antes, ¿verdad? Que consultan y consultan y consultan, pero la decisión es de ellos. ¿Qué le dice su corazoncito? ¿Qué dice su familia? Porque imagínense si yo dijera, sí, váyase a Estados Unidos y después pasa algo, van a decir, Mayra dijo esto y esto. Entonces, en esos estados es un poquito como delicado dar como opinión, como que nosotros fuéramos psicólogos o algo. Pero yo siempre les digo, ¿qué les dice su corazoncito?
que desean hacer, ¿ya? Entonces yo pienso que lo podemos complementar con esto del mímulo también. Y yo lo he visto en los últimos meses con la situación de migración hacia Estados Unidos. No, exactamente, porque aquí realmente, aquí el complemento sería un mímulo efectivamente por la incertidumbre, porque no somos adivinos, y normal muchas veces ante los cambios, entre las cosas que aflore una incertidumbre, pero cuando observemos que además esa incertidumbre está llevando a la persona a perder su propio criterio, ¿sabes? Entonces ahí es como entonces entraría el serato como complemento, ¿no? Como complemento. Muy bien. Entonces, fijaros, y también el impatience, mira, el impatience es, fijaros, ambas esencias igual, o sea, están basadas en un patrón de aceleración, en un patrón de aceleración y de inseguridad. Entonces, por una parte nos van a ayudar a desacelerar a la persona, es decir, poner el freno, poner el freno y tomar contacto con sus respuestas, con sus criterios, no lo de fuera, sino cuáles son los criterios en algo. Entonces, efectivamente, tanto un impatience como un cerato, están además, siempre se experimentan de forma caracterológica. Con mucha frecuencia ahondamos en la persona y vemos que realmente esos estados de aceleración, de aceleración de inseguridad están siempre presentes. Es decir, el acelerado, el impatience, es un acelerado, impatience de forma caracterológica, es un inseguro, el cerato de forma caracterológica también, ¿no? Entonces, es decir, como decir, además de ser impaciente, es muy inseguro. Y entonces, efectivamente, muchas veces es que incluso hay situaciones que a lo mejor de una forma o de otra, cambios que han venido imprevistos y totalmente de forma impredecible, ¿no? Y entonces realmente han llevado a la persona a estados de cambio, pero que aflora la aceleración, o sea, el decir, y muchas veces la aceleración y el ir muy deprisa y no frenarse a pensar realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces realmente estas flores pues harían, o sea, el cerato es de complemento al impatience, ¿no? Entonces, a ver, alguien que no, un ejemplo del impatience complementado por el cerato. Alguien que se anime. Yo pienso, Trina, que con impatience es cuando, por ejemplo, en nuestros trabajos, cuando tenemos diferentes ritmos de trabajo, ¿verdad? Que los mismos resultados van a ser igual, pero quizás yo lo hago más rápido que el otro, por ejemplo, así, y nos comparamos. Yo trabajo más rápido y aprovecho más el tiempo. Ahí estamos en un estado de impaciencia porque cada individuo tiene como su ritmo de trabajo, y al final lo que importa son los resultados, ¿verdad? De esa jornada. Mayra, y a esa misma persona, ¿por qué le daría el cerato? Ahí siento que es como sentirse un poquito
superior, pero a veces nos sentimos superior ante los demás como una pantalla. Estamos tapando algo, una debilidad nuestra, y es una inseguridad. Yo lo miraría así, porque nos sentimos, yo soy más rápido para hacer esta tarea, soy más rápido para hacer esta actividad. Entonces, sería darle ese rato ahí. Ah, pero realmente, por ejemplo, aquí, o sea, es decir, por ejemplo, aquí se complementa muy bien porque realmente el sedato, ¿por qué? Porque realmente una persona en un estado impaciente está acelerada, ¿no? Está insegura, pero además está acelerada, pero en un estado sedato, ¿por qué le complementaría? ¿Por qué le complementaría? Porque realmente el estado sedato de aceleración, hay muchas veces la persona puede sentirse acelerada y no frenarse realmente a pensar, bueno, o sea, ¿cuál es mi respuesta interna? Yo, es decir, el hacerlo como en automático, pero realmente yo me he parado a pensar si esto realmente a mí me conviene. Mucha gente dice, no, es que lo tenía que haber pensado antes. Y entonces, eso ahí realmente está reflejando un estado empático por tu aceleración, no dar un tiempo, que todo es un proceso, que todo lleva un tiempo, implica un tiempo, entonces te tienes que frenar. Y al no llevar ese freno, realmente, pues la persona no se para, no se frena a pensar, ¿no? Entonces, no sé, es que puede ser mucha gente que de pronto, decir, por la impaciencia no sé, de probar algún tratamiento, tal, y de pronto por la impaciencia además me gasté mucha plata y tal, me lo trajeron, tal, y de pronto, si es que yo lo sabía, o sea, tenía que haber pensado, preguntado, tal, y me he equivocado, ¿sabes? Entonces las dos, por la impaciencia, la aceleración, y la falta de aprendizaje, ¿eh? La falta de aprendizaje, ¿eh? Claro, ahora, por ejemplo, la siguiente, esta flor que vamos a ver, el brezo, realmente, por ejemplo, el brezo también es una flor que la vamos a ver la mayoría de las veces que la persona la experimenta de una forma caracteriológica, que es decir, como una parte de su personalidad, es un egocéntrico. Entonces, en este caso tendríamos el inseguro, tendríamos el egocéntrico y el inseguro. ¿Cómo se complementan, no? En este caso, pero imaginaros una persona en un estado GD o en un estado egocéntrico, nunca, o si puede evitar, nunca va a pedir una opinión externa porque él tiene la respuesta correcta. Sin embargo, muchas veces, cuando nosotros observamos que esa persona que es muy egocéntrico, recurre además a la opinión externa, el egocéntrico manifiesta su inseguridad interna, en la necesidad de tener un referente externo. Ahí hay un complemento del sedato con el brezo. Entonces, efectivamente, además, fijaros, estos dos estados, tanto un brezo como un estado sedato, están basados en una forma de comunicación común. Porque ¿por qué le damos al brezo? El brezo, una persona GEDER, una persona que está con un estado de egocentrismo, o sea, es decir, normalmente va a evitar la soledad, porque él le da seguridad a la gente, o sea, el auditorio, el auditorio. Entonces, y necesita siempre estar en verborrea continuo. Entonces, que efectivamente lo que pasa, que vemos muchas veces, que yo ponía aquí un ejemplo, como una persona que es egocéntrica, que se puede convertir en un entrevistador, lo cual que representa el estado sedato. Es decir, una persona, imaginaros, una persona que además de tener el estado egocéntrico, además
va preguntándole a todo el mundo y tú quería, y tú quería, y cómo lo haría, y todo eso. Entonces, por lo cual hay ahí una falta de respuesta interna. Sería el Brezzo complementado con el Cerato. Y claro, yo por ejemplo, eh, el ejemplo que os he puesto del entrevistador, que se puede convertir en un entrevistador, un egocéntrico, un entrevistador locuaz, pues imaginaros, podríamos pensar en una extensión del Brezzo al Cerato, ¿no? Pero yo pienso que no hay extensión, hay complementos, es decir, en ese momento el entrevistador, o sea, la persona Brezzo está diciendo, necesito que me aliarme con un Cerato para sacar a la persona de la situación, ¿sabes? Entonces, porque son dos estados caracteriológicos que se complementan, que se complementan. A ver, alguna persona algún ejemplo de Brezzo, ve el Brezzo cómo se complementa con el Cerato. Es, ejemplo, pues fijaros, yo por ejemplo voy a poner un ejemplo, pues hace muchos años, pero o sea, estuve en terapia en terapia floral una persona que además esa persona era una persona pues muy en el mundo de la imagen, ¿no? Él era modelo, también diseñaba, pero también era modelo, ¿eh? Y realmente, por ejemplo, del hilo, o sea, es decir, una persona ¿eh? Muy egocéntrica, pero entonces, fijaros, quieras que no, estar estaba dentro, o sea, en el mundo de la moda, ¿no? Y estaba con un bombardeo de opiniones, ¿eh? Era fluctuante en todo, en su forma de vestir, en su forma de comer, en su forma de todo. O sea, todo realmente no tenía su propio criterio. Siempre se dejaba pues, influir por lo externo, ¿no? Entonces realmente, por ejemplo, aquí habría un estado Brezzo en el sentido porque su mismo egocentrismo le llevaba a esa necesidad de preguntar, de no fiarse de su criterio, ¿eh? Y recurrir a lo externo. ¿Por qué? Porque además aprovechaba para decirle a todo el mundo, o sea, es decir, cómo le gustan, o sea, contarle un poco eh, sus cosas, pero su problema, no guardarse lo que es, como decir, contactar con lo tuyo y tu propio criterio, ¿no? Pues siempre recurría a lo externo. ¿Eh? Entonces, a ver, ¿otro más? ¿Pasa? Sí. ¿Eh? Julia, a ver, Julia, ah, no. Pues vamos a ver el alerce, o sea, la propuesta, la alerce complementada, ¿cómo se complementaría con el cerato? ¿No? Fijaros, en ambos
En ambos estados, tanto en alerta como en cerato, ¿eh? Eh, la falta de autoestima está presente, ¿no? Que puede, por una parte, puede llevar a la persona a desconfiar de su propio criterio y buscar como mecanismo de defensa la opinión externa. Normalmente, en un estado alerta, hay un patrón de desvalorización. La persona no se siente capaz, ¿no? Y realmente, y en el estado cerato, la persona duda de su propio criterio, no tiene capacidad para tomar de una forma autónoma pues, decisión. Decisión siempre necesita un referente externo. Efectivamente, ¿por qué? Pero aquí en este caso sería, o sea, un alerta pediría opinión externa porque realmente el que hay un patrón de desvalorización, él no se siente capaz, con lo cual necesito irme fuera, porque yo no o sea, ¿para qué? O sea, no, mi respuesta no es correcta y tal, y lo voy a hacer mal, según mi criterio, entonces recurro a lo externo. No. Entonces, en Cerato, fijaros, cuando una persona experimenta un estado cerato, esa misma inseguridad, pero te lleva a actuar. O sea, es decir, la persona, a pesar de su inseguridad, que muchas veces vienen muchas equivocaciones, por actuar, efectivamente, porque no te has fiado de tu propio criterio, te has dejado llevar por lo externo, pero hay acción. O sea, la gente está en movimiento. Sin embargo, por ejemplo, en un estado alerta, no hay acción. ¿eh? ¿eh? No hay acción porque el miedo a hacerlo mal, le bloquea y no actúa. ¿eh? Entonces, podemos ver combinado efectivamente la persona no actúa y entonces, pero además no se fía de su propio criterio y pregunta fuera. ¿Y tú qué harías? Mira, yo, es que la sensación que no voy a poder hacer esto. El, eh, entonces, la persona en un estado, la persona duda, duda de su capacidad para hacer algo. Entonces, como decía, no hay, en alerta no hay acción. Y en acción, y será que lo complementaría, porque cuando veamos que la persona, eh, la sensación de que no hay capacidad, entonces busca un referente externo para subir esa al autoestima que le dé confianza es el estado cerato. Entonces, eh, estos dos estados efectivamente son caracterológicos. La persona, pues no sé, por las circunstancias lo puede experimentar también de una forma temporal, ¿no? Que le haya pasado cualquier acontecimiento, cualquier evento que le ha podido llevar a un estado alerta, o sea, dudar de tu capacidad de forma temporal y a un estado sedante igual, o sea, recurrir a lo externo también de forma temporal, ¿no? Pues por ejemplo, aquí sería con muerte sería el acomplejado y el inseguro, ellos dos juntos, ¿no? Entonces, a ver, ¿alguno de vosotros que un ejemplo de una persona que está acomplejada y además insegura? ¿Ves? Ver, pues
claro, ante tantos cambios que estamos experimentando, ¿no? Imaginar una persona, o no simplemente en esta situación, sino en cualquiera, ¿no? Pues una persona que a lo mejor se cambia de trabajo, le han ofrecido un puesto muy bueno y tal, pero la persona llega un momento que por una parte sí estaba contenta, pero fijaros que ha aflorado la sensación de incapacidad, de si va a ser capaz, ¿eh? De si va a ser capaz de realmente de poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Además, en un estado cerato, ¿qué haría? Realmente, en un estado cerato, pues, personas a lo mejor, pues, que están en la empresa, ¿tú crees que yo voy a poder? ¿Tú crees que tal? O sea, realmente, entonces, en la necesidad de esa, mmm, esa inseguridad interna que tiene, la necesita reforzarlo, porque ¿qué necesita? A lo mejor también necesita que venga una persona, por decirlo, no te preocupes, que lo va a hacer de maravilla, pero también puede haber una persona con, no sé, que a lo mejor le diga, pues fíjate, yo por ejemplo lo tienes que hacer muy bien porque este puesto es durísimo y te va a costar, ¿eh? Y entonces ahí ya lo estás complicando, ¿eh? Entonces muchas veces mejor no tener referente externo, porque es simplemente lo que te viene de fuera, es una opinión. Pero si tú, tu propio criterio, te dice que lo vas a desarrollar bien, es decir, que tienes capacidad para afrontarlo, no necesita un referente externo, ¿eh? Entonces, ahí, ¿bien? Sería el ejemplo. Sí. A ver, ¿alguna más que tengáis algún ejemplo de alerce y se complementada por el cerato? Sí. Sí. Pues vamos a pasar a la siguiente. El esclerantus, ¿eh? Esclerantus, claro, tanto el esclerantus que pertenece al grupo 3, el grupo 3, y fijaros sobre la duda, junto con Cerato, que también pertenece al grupo 3, y realmente los dos hablan efectivamente de un estado de indecisión, ¿eh? Y la duda está presente o muy presente en ambos estados, ¿no? Entonces realmente el mecanismo de acción que adopta una persona que necesita el cerato, ¿cuál es? Es el bipolar. Entonces, el bipolar, y normalmente fijaros que va a ser en estado muchas veces o en cosas totalmente antagónicas o contradictorias, ¿no? Pero, y en Cerato, la duda está también presente, pero la duda de Cerato siempre es sobre múltiples opciones, ¿eh? Sobre múltiples opciones, ¿eh? Entonces, pero nos podemos encontrar con personas que experimenten eh, simultáneamente estos dos estados. Por ejemplo, imaginaros eh, eh, una persona que está eligiendo una carrera, ¿eh? Y esta persona le falta autonomía e independencia, confianza en su propio criterio para elegir, busca la orientación de opiniones, pero sigue siempre, es decir, busca lo de fuera, pero sigue cuidando entre las dos opciones. No hay confianza en tu propio criterio, con lo cual, realmente, por ejemplo, por una parte vamos a reforzar, es decir, ayudarle a reforzar esa duda bipolar, que haya definición entre esos dos extremos, y por otra parte, fiarse en su propio criterio y no necesitar buscar el referente externo. Pero con mucha frecuencia nos encontramos un estado cerato, o sea, un estado esclerante y un estado cerato juntos, es decir, esclerante
serato como complemento de esclerante, de esclerante, porque realmente muchas veces la persona, imaginaron, duda sobre algo que a lo mejor el clic de la cuestión, ¿no? Está dudando entre dos carreras, ¿no? Pero su propia inseguridad e indecisión, ¿qué le hace? Ir fuera, a buscar esa respuesta que no se cayó dentro. ¿Eh? Sí. Entonces, podríamos igual, podríamos pensar también en una extensión, ¿no? Podríamos pensar en una extensión de cerato a explorante, que cambie. No, no realmente, yo en mi práctica, no, yo en mi práctica no he visto extensiones, lo que he visto, no he visto una persona que pregunte, imaginaros, en un estado esclerante que de pronto, ¿qué pasa? De una duda que siempre normalmente todo un mecanismo veías que era bipolar y de pronto que pase a la inseguridad de fuera preguntar sobre múltiples opciones. No, hay complementos. Yo lo que he visto siempre en la práctica, que hay personas que a lo mejor necesitan esclerantes por la falta de definición entre las dos opciones y su falta de criterio les lleva a recurrir a la opinión externa. A ver, alguno que me pongáis un ejemplo sobre esta combinación. A ver, algún ejemplo. Yo he puesto el ejemplo de la persona que está entre dos carreras, puede ser entre dos carreras, entre dos trabajos, entre dos cosas, dos elecciones, ¿no? Y entonces se está en vaivén, pero además ese vaivén se va a ver complicado, se va a ver complicado por la falta de criterio interno, falta de criterio interno. Falta de criterio interno y entonces recurrir a la opinión externa para reforzar su seguridad. Sí. Entonces, a ver, pues vamos a pasar a la próxima. Nogal. Nogal, que lo estuvimos viendo, el nogal, cómo el nogal podía actuar de complemento, también como de otra esencia, lo estuvimos viendo en el encuentro anterior, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver cómo el nogal en algunos momentos puede verse complementado por el cerato. Fijaros que aquí hay que tener en cuenta que el estado nogal, walnut, es temporal. Temporal y circunstancial. Circunstancial. Y el cerato es caracteriológico y permanente. Es decir, normalmente un estado cerato lo vamos a ver en personas que ya forman parte de su personalidad, ¿no? Entonces, muchas personas ante un cambio, un duelo de cualquier tipo, etapas de transición, su falta de confianza en su propio criterio le llega a dejarse influir, ¿sí?, por las opiniones externas, el convencionalismo, las creencias, es decir, no teniendo coherencia con lo que realmente quieres. No hay coherencia, o sea, es decir, sí, pero si a ti realmente esto, o sea, en el fondo, pero con la necesidad de estar protegido frente a influencias externas que no me dirijan, o sea, no me desvíen de mi camino, ¿no? Entonces, muchas personas, en ambas esencias, van a reforzar su intuición
en sus propios criterios, que ahí sería el cerato, pero también sentirse, la persona va a sentirse protegido frente a influencias externas que lo pueden desviar, que lo pueden desviar del camino, ¿no? Entonces, por eso yo decía que Nogal, por una parte aquí el cerato es decir, tú has tomado la decisión y vas a actuar, pero en algunos momentos, cuando tienes que tomar la decisión, viene a lo mejor la influencia externa y tú, por tu falta de criterio interno, les va a escuchar, y entonces con lo cual no es, a eso está diciendo que no estás protegido frente al externo. Hay por una parte falta de seguridad interna, que es el cerato, pero también necesitas protección. O sea, sería falta de protección complementado por la falta de criterio interno, porque realmente, yo decía aquí, la práctica ha observado que aquí he observado que cuando la persona es coherente, decide realmente con lo que quiere, no es necesario el nogal, porque se siente protegido de lo externo, ya no hay necesidad de protección. Es decir, fijaros aquí, por ejemplo, en un estado nogal, que la gente necesita protección de influencias externas, pero cuando la persona trabaja y refuerza su coherencia y decide de acuerdo a lo que ya hay, ya no es necesario el nogal. O sea, es decir, ahí el cerato le ha ayudado a qué? A contactar con los suyos. No tener necesidad de recurrir a lo externo. A lo externo. Luego Edward Bach le llamó al nogal el rompehechizo, ¿no? Porque ayuda a desprenderse efectivamente, a mí me ha encantado un maestro, un profesor, que él decía, esto no es mío. Estábamos hablando de los bloqueos en la gesta, efectivamente, muchas veces que hay decir, en la reflexión, es decir, adoptar a lo mejor creencias y convencionalismos que te vienen arraigados a lo mejor y te han transmitido, pero realmente no son tuyos, son creencias transmitidas, ¿no? Entonces, por eso Edward Bach muchas veces ayuda a la persona aquí, por eso se complementan perfectamente el nogal y el cerato, efectivamente, porque por una parte es importantísimo que las personas se sientan protegidas frente a lo externo, pero además que sea realmente que no, porque ¿qué es lo que le hace ir a lo externo? ¿Qué es lo que le hace? La falta de seguridad interna, el cerato. Entonces, por eso ahí el cerato puede llevar a una persona a un estado, o sea, un cerato complementarse con un estado nogal, por protección, porque realmente, entonces, como yo decía, en el momento que refuerza su coherencia, desaparece, o sea, el que hay coherencia, que se siente protegido frente al externo, desaparece, ya no necesita el nogal, A ver, ¿quién me pone algún ejemplo del nogal y el cerato en la práctica? ¿Sí? ¿Alguna con un ejemplo de nogal? Ejemplo, duda, o sea, decir. Pues
Vamos a pasar a la siguiente. Centauri. ¿Mm? Centauri en español. Entonces, en ambas flores, tanto el cerato como la centauri, la centauri, en esto, ¿qué hay? Un patrón de influenciabilidad y dependencia. Están presentes. Por ejemplo, en un estado centauri, la baja autoestima que normalmente tiene la persona, lo convierte en una personalidad débil que necesita referentes externos, personalidades más fuertes, que lo someta, que lo van a someter y anular su voluntad, y entonces haciendo que la persona se vuelva como dependiente e influenciable. Eso sería en un estado centauri, pero aquí es presente la baja autoestima. Y luego en un estado, esta persona con baja autoestima, al no dejarse, al no dejarse, ¿cómo diría? No dejarse, no, al no reflexionar, no buscar su propio criterio, busca el criterio externo para reforzar su inseguridad. Su inseguridad es una actitud muy dependiente, muy influenciable. Lo externo es lo que le da seguridad, ¿no? Entonces, el estado de sometimiento que representa un estado centauri puede venir provocado, puede venir provocado y complementado con un estado cerato. Porque fijaros, una persona que es muy insegura, si tú te fiaras de tu propio, si tú te fiaras imaginaros una persona que tiene imposibilidad de poner límites, pero realmente, o sea, esa persona se ha parado a pensar en su propia conveniencia, en realmente lo que le conviene, en su propio criterio. No. Entonces realmente, pues, es como decir, para sentirme segura, prefiero someterme a lo externo, para yo no tener que decidir, con lo cual ahí sería tu baja autoestima, te lleva a un estado cerato, porque como no me fío de mí, o sea, yo soy débil, que necesito siempre que me dirijan, que me pongan, que me digan, y es como decir, y no defiendo lo mío, entonces ahí tendríamos un estado centauri complementado, con un estado, con un estado cerato, con un estado cerato. ¿No? A ver, ¿eh? Fíjate, Trina, que mientras estabas refiriendo esta relación, yo inmediatamente veía una paciente que ella es ama de casa y tiene una relación de dependencia muy fuerte de su esposo y está permanentemente en ese estado de inseguridad. Sí. Uh-huh. Me parece que esto sería lo adecuado para trabajar con ella, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es como centrarla y llevarla a contactar con su propia, lo que le decíamos antes, realmente con sus propios criterios y decir, y es como darle fuerza a mi criterio y anularlo, no anular lo otro, pero ver realmente que son mis criterios más válidos que lo que me viene de fuera, ¿no? Sí, así la veía yo a esta señora, sí. ¿Ok? Así la veía yo a esta señora que realmente no podía pensar por sí misma y todo estaba en el esposo, ¿no? Todo era autorizado por el esposo. Ajá, así. Yo, por ejemplo, he tenido, o sea, por ejemplo, sí, personas, o sea, la típica ama de casa que antes cuando los hijos vivían en casa, pues muy bien, todo, pero los hijos se van de casa, se independizan, se queda ella sola con su esposo, ¿no? Entonces realmente, pues,
siempre nunca ha definido, nunca ha impuesto límite y tal, y de pronto hasta ahora entonces esa falta de Centauri de no poner límite la estaba hundiendo, como decir, o sea, estoy sometida y tal. Entonces realmente, pero esa persona es como preguntando mucho fuera lo que tenía que hacer. No, es decir, lo que tienes que hacer es sentarte y ver realmente qué quiere ahora. Hay una etapa, una nueva etapa en tu vida. Entonces, qué quiere hacer, qué no quiere hacer, ¿no? Y fijaros, esta persona, a mí me encantó, yo este ejemplo lo decía, porque a mí me encantó esta persona en cuanto empezó a definir su criterio y no definir y hacer caso a su criterio y reforzar su autoestima, empezó a ser independiente y decir, y tener y actuar de acuerdo a lo que ella quería, ¿no? Y de pronto, o sea, empezó a haber unos cambios y un cambio de look, incluso empezar a apuntarse a cosas y tal. Y además, una cosa que me dice, ahora yo llego a mi casa y le digo, mira, yo me voy a ir a gimnasio de la comunidad porque vamos a ir a tal sitio y tal. Luego vamos a ir a tomar eso, ¿te viene? No, pues hasta luego, porque ella estaba acostumbrada a proponer y cuando proponía y decía, no, yo me voy a quedar aquí, pues bueno, pues nos quedamos aquí. Entonces, en vez de ponerse un límite, pues ella asumía los del otro, ¿no? Entonces, estas dos flores, pues le vinieron muy bien. Fijaros también el mímulo, ¿eh? El mímulo, porque ella tenía un poco como la incertidumbre, o sea, un poco el miedo, porque ella siempre se había visto muy apoyada por los hijos, ¿no? Y entonces tenía como un miedo, un poco miedo de que, o sea, ¿qué iba a pasar? ¿No? Y entonces ahí también pues estuvo tomando mímulo. Incluso al final estuvo tomando mímulo una vez ya que estaban con los cambios y eso, de pronto ella por su misma inseguridad, pues de pronto decir, yo te veo muy bien y tal cual, no, no, yo voy a seguir tomando las flores, porque no, a mí esto, yo, además me decía, las flores han cambiado en mi vida, y no son las flores que cambian tu vida, realmente las flores son vibración energética, lo que han hecho es elevar tu vibración energética de esas emociones que estaban ahí latentes, pero que te permitían realmente una creencia en tu propio criterio y reforzar tu propia autoestima. Y eso es lo que pasa. No las flores en sí, las flores son energía que está trabajando no con la energía que viene fuera, viene que está trabajando con lo tuyo, con lo tuyo. Entonces, ahora vamos a ver, Avena silvestre, antes, como yo decía, el cerato y la vela silvestre son dos estados de lo espiritualizado, en el sentido que Edward Bach lo relacionó con contextos espirituales, se puede decir, ¿no? Porque realmente el cerato nos pone en contacto con nuestra propia identidad, nuestro propio criterio, ¿no? Y la vela silvestre nos pone en contacto con el concepto, de vocación, de plenitud. Realmente, porque, por ejemplo, en un estado a vela silvestre, realmente la persona muchas veces en el camino de evolución de la vida llega el momento, ¿no? El momento en que la persona se puede ver confusa, confusa en el sentido de qué camino tomar, ¿no? ¿Qué camino ideal es el adecuado para tomar, para desarrollar mi potencial, donde yo me siento realmente plena, ¿no? Entonces, la duda en ambos estados, tanto en Avena silvestre como en cerato, está presente, ¿no? Está presente. Y la duda es siempre la consecuencia de no decidir, ¿no? Entonces, la duda que aflora como en la avena silvestre, como os decía, está relacionada, vinculada a los contextos de plenitud y vocación. Es
La incapacidad, la duda es sobre el camino a elegir, el camino a elegir para desarrollar su potencial. Y la duda que aflora en Cerato sería por falta de intuición, porque tú, en el fondo, es como hay algo dentro de mí que me está diciendo, dirígete por este camino. Pero estoy insegura de mí, ¿y qué hago? ¿Tú qué harías? Yo, mira, es que quiero hacer esto y tal, pero no sé, tengo dudas, tal. Vete por aquí porque son mejor, o vete a este trabajo, no, yo creo que mejor, aplica aquí, o vete a... O sea, es decir, muchas veces la falta de seguridad interna se lleva a un estado de confusión, sobre el camino a tomar, ¿no? Pero realmente, clic de la cuestión, ¿cuál es? No preguntes fuera lo que hay dentro, porque está dentro, la respuesta. Yo pongo un ejemplo. Yo ojalá cuando tenía 17, 16, pues hubiera tenido me hubiera ayudado a las flores de Bach y también haber recurrido a una persona como orientara, un profesional como orientara, en qué camino tomar, ¿no? Porque yo realmente sí quería estudiar en la universidad y lo típico, salir de mi departamento y tal, pero no tenía claro el qué, ¿no? Y entonces, pues me decidí por derecho. Luego realmente, pues no la he ejercido, no la he practicado, ¿no? Pero, entonces yo creo que es importante, o sea, es importante estas dos flores sería un estado avena silvestre complementado, complementado con esta serata, porque lo que nos va a dar es capacidad de decisión, capacidad de decisión, de decisión ¿eh? Entonces la duda que, entonces ya la duda, que ya sabéis que la duda es cuando giran en torno a vocación, a plenitud y sabiduría interna, que son los tres contextos que aquí estamos teniendo, pues aquí habría un buen complemento. A ver, otro ejemplo, yo ya he puesto el ejemplo mío, ¿no? No, y aquí yo, por ejemplo, con el caso coedado, que realmente la vena salvestre sería el no saber que, sí, que estudiar, ¿no? Pero, ¿cómo sería un estado cerato? Estado cerato, ¿por qué? Porque mi misma inseguridad a mi amiga, a mis primos, o sea, amistades, a gente. Pues mira, estoy pensando, me han dicho que estudie tal, pero tú qué piensas, por tal. Y muy bien, porque sí, porque ¿cómo diría? Porque con la gente, que tal, que... Y me equivoqué. O sea, no me equivoqué, es que realmente no me he sentido plena al principio, o sea, no, con la carrera de Derecho. Entonces, ahí sería un ejemplo. A ver, otro ejemplo. ¿Sí? A ver, algún ejemplo. Alguien que se le ocurra. Bueno, vamos a abrir a ver la pantalla.